Ustedes un poquito, nomás es uno. Nomás es uno. Ya pásenle, pásenle. ¡Agua, agua, agua! Acá está la cobija con agua. Acá está la cobija con agua. ¡Bueno! Esta tarde, un rescate de una casa. Es un incendio en una unidad habitacional. Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Vecinos, policías tuvieron que romper uno de los muros para rescatar a las personas que estaban dentro. La Secretaría de Seguridad Capitalina anunció que van a ascender a los policías que realizaron este rescate. Lilia, por favor. ¿Qué pasó? Pregúntale al niño si hay otro niño adentro. ¿Está tu hermana adentro? 5 adultos, un menor rescatado, 6 en total. 3 de estas personas tuvieron graves quemaduras, por lo que fueron trasladados a hospitales de Magdalena de las Salinas, del IMSS, y General Rubén Leñero, así como al infantil de Legaria, esperando que se recuperen pronto. Y hoy finalmente se terminó la telenovela. Después de 4 días, más de 100 horas atrincherado, bien agarrado del hueso que tenía en la Secretaría de Educación Pública en Avenida Universidad, hoy, en menos de 10 minutitos, Marx Arriaga dejó, o lo hicieron dejar, su oficina. Compañera, ¿qué tal? Venimos que se llegaron 7, ¿Nos podrá llegar de recibido su favor, ser noble? Casi 100 horas llevaba Marx Arriaga atrincherado en su oficina del sector 6-1 en el edificio de Avenida Universidad de la Secretaría de Educación Pública, cuando llegó el tan esperado oficio que oficializaba su separación del cargo. Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. Minutos después de las 3 de la tarde, Marx Arriaga fue notificado por parte de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP sobre su baja de esta institución. Marx relató cómo fueron los últimos momentos en su oficina. Dijo que alcanzó a firmar 105 plazas de honorarios. Minutos después, salió con su cuadro de Marx bajo el brazo, el mismo que colgaba en la pared de su oficina, un obsequio de maestros oaxaqueños. Marx Arriaga y el retrato del otro Marx viajarán a Ciudad Juárez, donde mañana regresará a su plaza de maestro universitario. Arriaga cruzó la puerta del edificio donde coordinó la elaboración de los libros de texto. Entre gritos de algunos de sus simpatizantes, caminó por Avenida Universidad y se dirigió al Metro Coyoacán. Ya en el vagón de la línea 3, habló sobre por qué se atrincheró. Es común que a un maestro, cuando empieza a hacer las cosas distintas, llegue un supervisor, un director y lo obligue a firmar su renuncia con coerción. Por eso nos quedamos a que recibir el documento. No era un capricho, no era una rabieta, era demostrarle justicia. Y aclaró lo dicho por la presidenta sobre un tema de inclusión en los libros de texto. No, el tema fue que había contenidos que le molestaba al PRI, al PAN, a los poderes, ¿no?, de este país. La matanza del 68, Aguas Blancas, los asesinatos de Nochixtlán. Arriaga y su Marx se bajaron en Valderas. Ahí transbordó a San Lázaro, donde finalmente tomaría el camión que lo llevaría a Texcoco. Marx nunca soltó a su Marx. Me acompañó en muchas aventuras ahí de regreso de Oaxaca, ¿no? Entonces me dije, me vas a acompañar el último día. Creyó que era su sierra maestra y finalmente se marchó. Sobre Arriaga y su atrincheramiento en las instalaciones de la SEP, hoy nuevamente la presidenta de México fue clara con el análisis de estos días en que no lo podían sacar de la oficina.
No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. No tiene por qué asumirse que una persona es quien es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la nueva escuela mexicana. Y además, él tiene espacio en otros lugares del gobierno, si así lo desea. Eso estará interesante. Si al final acepta el consulado o la embajada o el puesto que le asignen. Después del berrinche, después de la crítica y después de no atender las órdenes que venían de Palacio Nacional. ¿Aceptará el hueso que le propusieron? Sabemos más sobre dónde se encontraban Cristian Nodal y Ángel Aguilar el jueves pasado durante el ataque en Zacatecas. También se ha difundido un video, escenas de cómo fueron escoltados hasta su jet privado. Una burbuja de guardias nacionales, policías estatales y su seguridad particular escoltó a Ángel Aguilar y a Cristian Nodal hasta su jet, para salir de Zacatecas hasta ponerlos a salvo. Horas antes, entre las 5 y 6 de la tarde, la pareja de cantantes salió del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar al sur del estado. A escasos metros de la hacienda, sobre la carretera federal 54, y frente a sus ojos, sujetos armados emboscaron un convoy de la policía que trasladaba al Braca, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, y a otros 3 detenidos. En un mal momento, las pertenecientes a la familia Aguilar, ¿no?, según que le dijo el señor Pepe, iban en tránsito al aeropuerto. Les tocó presenciar la agresión que sufrió la policía estatal. En medio del ataque, los cantantes y su equipo de seguridad dieron marcha atrás. Se refugiaron en otro rancho cercano, conocido como El Pitayo, en la comunidad de Tayagua, en el municipio de Villanueva. No se reportaron heridos ni agresiones a los vehículos de la pareja. Pidieron auxilio a las autoridades. Cuando pudieron evacuarlos, pasadas las 8 de la noche, un operativo de seguridad acompañó a Ángel Aguilar y a Cristian Nodal al Aeropuerto Internacional de Calera en Zacatecas para viajar a la Ciudad de México. Sí, quiero ser muy enfático, muy específico. No fue una agresión en contra de la familia Aguilar, ni mucho menos un intento de secuestro. Ni agresión contra ellos, ni intento de secuestro. Ahora pregúnteme sobre los civiles armados que atacaron al convoy de la policía estatal. Exacto, no hay ninguna detención. Ninguno, después de esas escenas que le presenté, ha sido detenido o investigado. Y finalmente hoy, después de varios días, prácticamente 6, a pesar de la interrupción del fin de semana, terminó la contingencia ambiental, anunciaron su suspensión. ¿Cómo van sus ojos? ¿Cómo va su nariz? ¿Cómo van sus vías respiratorias? En la megalópolis, la garganta simple y sencillamente no aguanta la calidad del aire. Sin embargo, se informó que para mañana el programa Hoy No Circula se aplicará de forma normal, así que no se deje sorprender. En medio de la contingencia ambiental, en las primeras horas de este día se registró, para acabarla de amolar, un incendio en una zona de pastizales cerca del bordo de Xochiaca, lo que nos hizo pensar que iba a complicar aún más la contingencia e incluso mantenerla, alargarla por varios días. Vea la calidad del aire que se está respirando en esta zona, particularmente la de Nezahualcóyotl en el Valle de México. Este municipio mexiquense que vio comprometida su calidad del aire hoy y seguramente mañana, porque el humo viajó a diferentes partes del Estado de México, incluso a alcaldías de la Ciudad de México como Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Vea, eso respiramos en estos días. Los vecinos reportaron poca visibilidad, irritación en los ojos, irritación en la garganta. Por el incendio, la preparatoria número 2 de la UNAM suspendió clases el día de hoy. La de hoy, elementos de la Fiscalía de Puebla catearon el departamento donde se habría planeado el ataque del bar Sala de Despecho en Puebla. Según la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, los presuntos responsables planearon, meditaron, organizaron minuto
por minuto el ataque. Y lo hicieron desde esta propiedad, lo hicieron desde este departamento durante un mes. Hasta este momento no se han revelado los resultados del cateo, sin embargo se vio a agentes de la División de Homicidios de esta dependencia haciendo pesquisas para, pues bueno, investigar lo que no pudieron descubrir en los últimos 30 días, para investigar lo que no pudieron prevenir en estos 30 días, el ataque a semejante bar. ¿Cómo van las investigaciones? Bueno, la fiscal Idamis Pastor reveló que una organización criminal estuvo detrás del tiroteo. ¿Cuál? Esta. Puedo adelantarte que fue parte del grupo de la Barredora quienes hicieron este ataque. Estamos en las indagatorias, todavía no te podría decir que tuvieran relación con este grupo porque no es así, hasta el momento no tenemos esa información. Bueno, hasta ahora entonces estas personas que fueron víctimas no estarían relacionadas con la Barredora, exacto, esa misma que operó en Tabasco con el secretario de Seguridad de Adán Augusto López, entonces gobernador de ese estado, y con varios brazos, por ejemplo, presencia en el estado de Puebla. Sus declaraciones contrastan con las del secretario de Seguridad Pública local, Francisco Sánchez, quien dijo, a diferencia de la fiscalía que dio estos avances, que se debe respetar la investigación para no entorpecerla. La fiscal nos adelantaba estos datos, aseguró que no van a ocultar información sobre el tema, eso es lo que dicen, y que los resultados se van a dar a conocer más adelante. Pero la verdad es que los familiares de quienes fueron asesinados están desesperados, más que indignados y por supuesto en medio del luto. Quieren saber por qué no se previno el ataque. En este noticiero conversamos con Cici García, que es mamá de Joaquín Wirth, arquitecto, uno de los 3 asesinados, de las víctimas mortales después de este ataque. Esta mujer rechazó que el tiroteo fuera premeditado, como sostiene la versión de las autoridades, y defendió a su hijo, defendió la memoria de él, defendió lo que fue en vida. Yo creo que esto no iba dirigido a ellos como individuos. Joaquín no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Joaquín era un buen joven, ¿no? Un joven de principios, un joven sensible. Joaquín sabía escoger, ¿no?, a las personas con las que estaba. Y me quedo ahí en Puebla porque 7 menores de edad, de entre 2 y 11 años, se intoxicaron. Pero es increíble, comieron tamales en un puesto callejero en Huauchinango, Puebla, y parece que esos tamales tenían fentanilo. Hubo un comunicado del IMSS Bienestar que informó que una de las niñas de tan solo 10 años dio positivo a esta droga, positivo al fentanilo. ¿Qué hacía el fentanilo en estos tamales? ¿Qué pasó con la pequeña? Tuvo convulsiones. La Fiscalía de Puebla inició una investigación para determinar, pues esto, cómo es que llega la droga a estos alimentos que se consumieron en la vía pública. Los menores presentaron vómito, deshidratación, convulsiones después de comer estos tamales. Esto ocurrió el sábado pasado en la colonia El Potro. Todos fueron hospitalizados en Huauchinango. 6 ya fueron dados de alta, pero la niña que tuvo el cuadro más grave sigue a esta hora de la noche hospitalizada. México suma ya 31 muertes y casi 10,000 casos de sarampión confirmados hasta esta noche. Son cifras acumuladas desde el año pasado. La muerte más reciente fue de un menor de edad de 4 años en Guadalajara, Jalisco, que no estaba vacunado. Hoy el gobierno federal recordó que continúa la estrategia para vacunar, para enfrentar el sarampión, principalmente en 11 estados con el mayor número de casos. La presidenta llamó a todas las personas con esquema incompleto a vacunarse. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana. Entonces, para ello, pues hay vacunas suficientes en los centros de salud, hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas.
Aquí se lo hemos explicado, se deben vacunar quienes no tengan 2 dosis o no saben si fueron vacunados. Quienes no deben vacunarse son personas inmunodeprimidas como enfermos de cáncer o mujeres embarazadas. Y por cierto, sobre embarazo, pues hoy un momento que se volverá colección. El subsecretario de Salud, Ramiro López Elizalde, tuvo un lapsus viral, él mismo lo reconoció durante la conferencia de hoy. En el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarlos porque las vacunas son virus vivos atenuados, o sea, se les disminuyó el potencial de enfermar y entonces hay de alguna manera cierta transmisión a través del cordón umbilical y por eso se recomienda no embarazarse. Se recomienda no embarazarse. Esto va a ser viral esto. Va a ser viral y lo fue, por supuesto. Supongo que son los nervios, a todos nos pasa. Pero las recomendaciones de fondo, ahí están para evitar el contagio de sarampión. Y un momento, por supuesto, que se queda con este humor en medio de una lucha seria del gobierno federal contra la enfermedad. Y hoy concluyó el Carnaval de Mazatlán con más de 480,000 asistentes en el segundo desfile de carros alegóricos. La presidenta celebró que la ocupación hotelera superara el 80% y que la gente no haya dejado de ir, a pesar de la violencia. Saludos para toda la gente que viene aquí al Carnaval 2026 de Mazatlán, Sinaloa. Pues sí, es algo pues que te asusta, pero pues, ¿qué puedes hacer? Están satanizando a Mazatlán como un puerto muy violento y toda la cosa. Parece que aquí nadie tiene miedo. Las calles del centro de Mazatlán están tomadas por la banda, el baile, el alcohol y la comida. Una semana previa al Carnaval de Mazatlán, la Perla del Pacífico y alrededores se vieron manchadas por el secuestro de 4 turistas que siguen desaparecidos. Además del levantón de 10 mineros, de los cuales 5 aparecieron muertos. Por eso no queríamos venir. No, sí lo estuvimos dudando. Todavía cuando veníamos en el vuelo era como traía el pendientito así de que... Y es que los turistas viven un Mazatlán diferente. Un Mazatlán que parecía estar en tregua por los 6 días que dura el carnaval. Pues ya el que vive aquí, pues sí ve algunas diferencias. Yo anoche me la pasé hasta la 1 o 2 de la mañana en Olas Altas. No es lo que se cuenta. En realidad yo no tomo ninguna medida. Como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Las zonas con mayor vigilancia son el centro histórico y el malecón. Los turistas y el operativo por el carnaval se irán, dejando a los habitantes, comercios y hoteles con su realidad. Pues que nos den la misma seguridad todos los días. Con lo que más estamos batallando es con la percepción. El tema del 2025 hubo una baja general para Mazatlán. En el tema, principalmente en el tema de seguridad, se vio un tema de una afectación, pero ya esta recuperación que traemos es muy positiva. Estamos viendo que o sea, en lugar de ir en decremento, tuvimos un incremento de 7 puntos. El otro año volvemos. Mira este caso, él se llama Tomás Gabriel Crisanto. Es un indígena otomí que ahora quedó en libertad por amnistía después de casi 13 años de estar en la cárcel. Y después de estos 13 años, ya sabe, vino el clásico, nos equivocamos, hubo irregularidades, usted disculpe. ¿Qué quieren los injustamente presos? ¡Libertad! ¡Sí se pudo! 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 Quiero pedirle que sean tomados en cuenta mis compañeros, que son muchos, que se encuentran privados de la libertad injustamente. ¿Y quién le repone este daño? ¿Quién le repara estos años en la cárcel? Bueno, le cuento qué pasó. En 2013,
Tomás, el que aparece en la pantalla recibiendo los abrazos de sus familiares, de sus amigos, denunció a uno de sus sobrinos por disparar y matar a un hombre. Pero al salir del Ministerio Público, pues tenían que agarrar a alguien. Y adivina a quién agarraron. A él, el que denunció. En 2014 fue sentenciado a 43 años de prisión por el delito de homicidio. Él sostiene que no lo cometió, que es injusta la acusación. Y sin embargo, lo entambaron. Condena que cumplía en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Bueno, pues hoy la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense determinó durante su proceso hubo irregularidades. Determinó que durante su caso hubo abusos, por lo que 13 años después, nunca es tarde, pero 13 años después, le otorgaron la libertad por amnistía. Repito, ¿y quién le paga lo perdido? 13 años en la cárcel. Y pregunto, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres a esta hora, hoy, están en las cárceles acusados de delitos que no cometieron e incluso con penas que no merecen? En Tarímbaro, Michoacán, fueron detenidos otros 3 implicados en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de Salvador, Marisa y María Magdalena. Esta última esposa de Alejandro Baruch, gatillero de Jorge Armando, el licenciado acusado de ser el autor intelectual del crimen. Son personajes que indirectamente son quienes se involucran en esta estructura delincuencial que encabezaba Jorge Armando N. en la región de Uruapan. Y hoy también la alcaldesa, la viuda de Carlos Manso, ahí está en la pantalla, ahora la líder más visible de este movimiento de El Sombrero, la líder que ha adquirido no solo una dimensión estatal tras el asesinato de su esposo, sino también nacional. Grecia Quirós fue a la fiscalía. Ella está solicitando que no se descarte ninguna línea de investigación sobre el asesinato de su esposo. Y cuando dice que no se descarte ninguna línea, ella pone énfasis en la línea política, en un autor intelectual que por motivaciones políticas haya ordenado mandar a matar a Carlos Manso, su esposo. A Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equigua. Nombres y apellidos que ella denunció el día de hoy y que quiere que investiguen para deslindar responsabilidades. Anoche fuerzas estadounidenses atacaron así 3 supuestas narcolanchas, dejando como saldo 11 muertos. Las autoridades de Estados Unidos dijeron que dichos botes transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en el contrabando de drogas. En el video se observa cómo cae un misil a una embarcación que va en movimiento, mientras que las otras 2 parece que están detenidas al momento de su destrucción. Desde el arranque de estos operativos en septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado a 35 embarcaciones y van 123 muertos. Narcotraficantes no inocentes, involucrados con el crimen organizado. No le importa a la administración de Donald Trump. Lo que hace es atacarlos, como lo hemos visto en estos meses. Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviarán una nota diplomática al Reino Unido para manifestar su extrañamiento por el asilo político otorgado a Karime Macías, acusada de un desvío de 112 millones de pesos. En la Ciudad de México, Javier Duarte fue vinculado a proceso por el delito de peculado. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Geri por falta de idoneidad para ejercer el cargo. Es el 8º cambio presidencial en 10 años en ese país. El reverendo Jesse Jackson, activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y 2 veces aspirante a la candidatura presidencial demócrata, murió a los 84 años.
David Colmenares presentó hoy su último informe como auditor superior de la Federación. Y qué bueno. David Colmenares hizo un trabajo malísimo en la Auditoría Superior de la Federación. Llamativamente malo. ¿Se acuerda usted de sus comidas con los diputados? ¿Se acuerda usted de cómo le gusta quedar bien con ellos? Vamos, ¿se acuerda usted cuando un auditor, en la primera auditoría que hicieron, dijo que era muy elevado el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Y él salió a decir que se había equivocado el auditor, que era un error y que, por supuesto, López Obrador nunca hacía nada mal. Si no le gustan esas explicaciones, le voy a dar otra. Antes de que llegara David Colmenares a la Auditoría Superior de la Federación, del auditado el gobierno recuperaba el 53%. Con David Colmenares solo el 17%. Una de dos. O inflaba los números para presentar sus auditorías o no eran auditorías que funcionaran. Échame la cámara. Nacho, todo el mundo está muy confundido. No está pensando México en separarse del Tratado de Libre Comercio y quedarse solo con Canadá o solo con Estados Unidos. Están haciendo lo lógico. Unir que dentro del Tratado de Libre Comercio, México y Canadá pueden comerciar muchísimo más. La bronca, David, es si esta lógica en tiempos de Trump es posible. Veremos qué ocurre. Gracias. Voy a una pausa, regreso con más información. No se vaya. La última y me voy. Hoy comienza el Año Nuevo Chino y así se está festejando en estos momentos en el tradicional barrio chino del centro de la Ciudad de México. Ahí estás tú, Caro Lomas. Buenas noches. Nacho, buenas noches, te saludo con mucho gusto desde la calle Dolores en el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí, como puedes ver, ya está todo listo para recibir al Año Nuevo Chino 2026. Estamos rodeados de música, de luces, hasta de dragones, de comida deliciosa y de un ambiente que ni te cuento. Comentarte, Nacho, que este festejo arranca hoy 17 de febrero y se extiende 15 días más hasta el Festival de los Faroles, que también es una celebración de origen chino. Por ser el año del caballo de fuego, bueno, es una celebración de innovación, de movimiento, de energía y también un año, me dicen aquí los expertos, para reinventarse. Muchas gracias, Caro, y feliz Año Nuevo Chino. Hasta mañana.